Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy nos va a acompañar Guillermo Ramírez, diputado y presidente de la Unión Demócrata Independiente, con las nuevas decisiones que se han tomado en la campaña de la candidata Evelyn Matei y mucho más también para preguntarle en esta contingencia. Vamos de inmediato con los titulares. Las autoridades romanas esperan más de 1 millón de asistentes al funeral del Papa Francisco. Frente a su féretro ya han pasado casi 100.000 personas. Para el sábado se espera la llegada de 50 jefes de Estado y de Gobierno y 10 reyes, razón por la que la ciudad ha implementado medidas de seguridad sin precedentes. A ese Ceremi lo echamos. Con esas palabras, el presidente Gabriel Boric se refirió a la salida del Ceremi de Energía del Biobío, quien afirmó que, comillas, el país es una taza de leche. Solo días después del ataque a la central Rucalhue. Hoy, en tanto, visitó la zona el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, quien sostuvo varias reuniones. El Partido por la Democracia y su candidata Carolina Toá se desmarcaron de los dichos del presidente de la colectividad, el senador Jaime Quintana, quien sostuvo que, comillas, Chile ha sido parte de propagar el antisemitismo, afirmando además que lo que ocurre en Gaza no califica como genocidio. La Fiscalía Nacional Económica aprobó la primera fase del acuerdo entre Codelco y SQM, cuyo objetivo es extraer, producir y comercializar minerales provenientes del Salar de Atacama, principalmente litio. Ambas empresas se comprometieron a cumplir una serie de medidas para evitar posibles riesgos a la competencia. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Comencemos contándoles que la Fiscalía Nacional Económica dio luz verde al acuerdo entre Codelco y SQM para la explotación del litio en el Salar de Atacama. Eso sí, lo hizo con ciertas condiciones que deberán cumplir ambas partes. Pilar Gutiérrez nos cuenta. Un paso más para el acuerdo entre Codelco y SQM. La Fiscalía Nacional Económica aprobó la asociación público-privada para extraer, producir y comercializar litio en el Salar de Atacama. La empresa conjunta será controlada por SQM entre 2025 y 2030 y del 2031 a 2060 por Codelco. Estamos muy satisfechos con esta resolución, porque confirma que la asociación avanza según lo planificado y que se están cumpliendo de manera sistemática las condiciones necesarias para su ejecución. Pero el acuerdo se aprobó con medidas de mitigación para no afectar la competencia. Los directores deberán declarar que no participan en altos cargos de otras empresas competidoras, prohibición que se extiende a otros empleados o personas que hayan prestado asesorías en el mercado del litio el último año. Aún así, expertos advierten que quedaron temas pendientes, principalmente respecto a la China Tianqi, accionista de SQM que está intentando frenar el acuerdo y que desde la semana pasada tiene la facultad de nombrar directores en la empresa, algo que la misma FNE había restringido desde 2018. Si la Fiscalía quería llegar a esta decisión, debió primero extender lo que ya se había otorgado, en mi opinión, respecto, ¿no es cierto?, de SQM. Me parece que podría haberse aportado mucho más por el lado de haber resuelto el problema entre Tianqi y SQM, porque ahí es donde dos competidores están funcionando juntos sin quererlo. Y además uno está atornillando en contra del acuerdo. La FNE controlará el cumplimiento de las medidas propuestas a través de la División de Fiscalización. El acuerdo ha generado cuestionamientos de actores políticos. En lo más reciente, la candidata presidencial Evelyn Matei pidió hace unos días atrás que se revisara la conveniencia del pacto. Lo que a mí me preocupa, ¿no es cierto?, es si esto es en los mejores intereses de Chile. La Fiscalía Nacional se pronuncia sobre si hay colusión o no. Son cosas distintas. Lo que a mí me preocupa es efectivamente el mejor interés de Chile y en ese sentido estoy recibiendo información. Pero la FNE no se refiere a la conveniencia económica del acuerdo, ni la idoneidad de la selección de los socios que lo celebran, aspectos que también preocupan a los parlamentarios. Me parece correcto que tanto SQM como Codelco hayan hecho caso de las solicitudes que les hizo la Fiscalía Nacional Económica. Hay muchas inquietudes, muchas dudas que tenemos, sobre todo respecto de la licitación, los cobros y sobre todo las ganancias que debiera tener el Estado y que ha dejado de percibir si es que este acuerdo no es el más indicado por no haberse realizado una licitación. Nosotros vamos a seguir adelante con la comisión investigadora para que ojalá este contrato definitivamente no se lleve a cabo y se haga una licitación abierta internacional. Si quieren venir 50 empresas, 100 empresas,
que postulen por el bien del país. La falta de licitación pública era uno de los argumentos en el recurso de amparo presentado contra la alianza, pero este fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Santiago y posteriormente por la Corte Suprema. Luego del visto bueno de la Fiscalía Nacional Económica, todavía quedan pendientes algunas aprobaciones. La más importante de las cuales podría mencionarse que son la aprobación por la Autoridad de Libre Competencia de China de este mismo acuerdo, y a nivel interno la consulta indígena a la cual se deben someter los contratos de arrendamiento de pertenencias mineras que son de propiedad de Corfo. Cumpliendo con esos trámites, los expertos prevén que el acuerdo podría concretarse el segundo semestre de este año. Carabineros investiga el hallazgo de un joven con ambas manos amputadas en un domicilio en Ñuñoa. Vamos a tomar contacto con Felipe Hernández para conocer más detalles. Felipe, buenas noches. Muy buenas noches, Mónica. Este es un caso del que vamos a hablar a continuación, difícil para una familia completa. Hablamos de la familia de la actriz Lorén Prieto, actriz reconocida a nivel nacional y que lamentablemente en la jornada del día de hoy está viviendo una situación bien difícil, por decirlo de alguna manera. Hay que señalar lo siguiente: ¿cómo parte toda esta historia? La actriz Lorén Prieto asiste hasta la 33 Comisaría de Ñuñoa a estampar una denuncia por presunta desgracia porque su hijo no daba señales de vida. Por esta razón entonces es que se solicita a Carabineros que apoyen en la búsqueda de esta persona de 38 años y que es de sexo masculino, como les había señalado anteriormente. Ella entrega un antecedente que es relevante en esta investigación y hablamos de un posible domicilio en el cual él podría estar. Por esa razón entonces es que personal de la CIP de Carabineros, de la sección de investigación policial de la 33 Comisaría de Ñuñoa, asiste hasta este domicilio. Es en este lugar donde Carabineros ingresa hasta este domicilio, comienza a recorrer el lugar y es en el segundo piso donde es encontrado esta persona con estos signos de haber sufrido estas lesiones graves, la amputación de ambas manos. Tras esto, y al observar esta situación, Carabineros, quienes se habían ingresado minutos antes hasta el domicilio, deciden llevarlo rápidamente de urgencia hasta el Hospital Salvador en la comuna de Providencia. Recordemos, este hecho en primer lugar ocurrió en la comuna de Ñuñoa. El hallazgo de este joven de esta persona ocurre en la comuna de Ñuñoa y lo trasladan hasta el Hospital Salvador ubicado en Providencia. Ahí, en estado grave, es ingresado al centro asistencial y afortunadamente la condición de él es que pudo salir o pudo ser estabilizado médicamente por parte del cuerpo que, en este caso el cuerpo médico, que lo atendió al momento de su llegada. Lo cierto es que esto inició una investigación por parte del equipo de la OCAR de Carabineros y del OS9 de la misma institución, esto a raíz del mandato que emanó por parte de la Fiscalía Oriente del Ministerio Público para que se puedan indagar todas y cada una de las hipótesis o los antecedentes que puedan ir corroborando o más bien descartando alguna hipótesis que se pueda barajar en torno a esta investigación. Las hipótesis son claras, pero son temas abiertos. Puede ser terceras personas que hayan atacado a esta persona de 38 años, hijo de la actriz Lorén Prieto. Otra situación es que él haya sufrido algún tipo de accidente o también que se haya inferido heridas y que haya terminado entonces con la amputación de ambas manos. Por esa razón entonces es que se está investigando cada uno de los antecedentes, al menos así lo estableció Carabineros en la voz del capitán a cargo de la investigación por parte del Laboratorio de Criminalística de la institución de Carabineros. Revisemos justamente lo que señalaban durante esta tarde. El Ministerio Público nos encomendó en la mañana realizar diligencias para establecer cuál fue la dinámica del hecho. Lo que se sabe preliminarmente es que mantiene sus dos manos amputadas. Preliminarmente no existirían antecedentes de participación de tercero, pero esto tiene que ser comprobado de acuerdo a las diligencias. Es una casa de la familia, la casa vivía esta persona. La madre en horas de la madrugada concurrió a la 33 Comisaría a realizar una denuncia por presunta desgracia.
y en horas de la mañana entregó más antecedentes para decir que podría encontrarse en este inmueble. Y es por eso que personal de la 33 comisaría concurre al lugar y encuentra al hijo de la persona denunciante y fue rápidamente trasladado al hospital. Se encontraron al interior de la casa algo que está siendo periciado, por cierto, o que estuvo siendo periciado en horas de la tarde del día de hoy por parte del equipo de la BOCAR. Algunos implementos que eran utilizados para la construcción, para la carpintería, principalmente relacionados a herramientas tipo sierras eléctricas, por ejemplo. Estas fueron periciadas, también las que fueron encontradas, como les señalaba, al interior del domicilio. Se están investigando todos los alcances que pueda tener esta indagatoria, pero hasta ahora no se ha podido concretar ningún tipo de antecedente mayor relacionado a esta situación, que deja entonces a esta persona de 38 años, hijo de la actriz Lorene Prieto, y que se mantiene justamente hospitalizado en el Hospital Salvador de la comuna de Providencia. Cambiemos de tema para comentarles respecto de un operativo importante que se estuvo realizando durante horas de esta tarde, ya pasadas las 5 de la tarde, incluso las 4 de la tarde, en la comuna de Macul, particularmente donde en la población Santa Julia. Fue un despliegue importantísimo que realizó la Policía de Investigaciones, su equipo MT0 perteneciente a la BICRIM de Macul, y más de 300 fueron los funcionarios de la PDI que se desplegaron por esta población, pero no solamente ahí, en este punto, porque había dos lugares específicos donde estaba centralizada la investigación. Hablamos de la población Santa Julia en la comuna de Macul y por otro lado en la comuna de Puente Alto. Hubo allanamientos de domicilios. ¿Cuál era el objetivo de esta investigación? Bueno, particularmente el microtráfico y dar con las bandas que están dedicadas a la venta de drogas tanto en la población Santa Julia como también en Puente Alto. Al menos 18 domicilios solo en la población Santa Julia, en la comuna de Macul, fueron allanados. Otros tantos en la comuna de Puente Alto. Un saldo de 6 personas detenidas hasta ahora, porque el consolidado podría ser entregado ya bien mañana con algún tipo de balance respecto de este operativo que mantuvo desplegado por un par de horas al equipo de la Policía de Investigaciones, a los funcionarios, y tratando justamente de revisar cada uno de estos domicilios con el objetivo de encontrar, como les señalaba, droga que pudiese estar almacenada en alguna de estas propiedades, también dinero, pero también armamento, y eso es justamente lo que andaban buscando. Hasta ahora no hay conocimiento respecto si se encontraron drogas, dinero u armas, pero sí se pudo incautar un vehículo en la población de Santa Julia que habría sido utilizado o que estaría siendo utilizado por parte de las bandas que están operando justamente en esta población de la comuna de Macul. Así que vamos a estar atentos al balance que pueda entregar la Policía de Investigaciones, ya sea mañana o en las próximas horas, para tener un consolidado respecto de este operativo importantísimo, con un despliegue de más de 300 funcionarios de la Policía de Investigaciones, tanto en la comuna de Macul, en la población Santa Julia, como también en la comuna del sector sur de la capital, como es la comuna de Puente Alto, Mónica. Te agradezco la información. Muy buenas noches, Felipe. Muy buenas noches, que esté muy bien. Bueno, tras el ataque del fin de semana a la central hidroeléctrica Rucalhue, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, viajó hoy a la región del Biobío y se reunió con el embajador de China en Chile, la empresa afectada y autoridades de la zona. En tanto, el presidente Gabriel Boric se refirió a la salida del Ceremi de Energía de la región tras asegurar que, comillas, Chile es una taza de leche. Eso había dicho el Ceremi, todo esto en medio de un encuentro empresarial donde se abordó la seguridad como uno de los temas. Los detalles con Francisca Cárdenas. Si ustedes lo analizan desde el punto de vista nacional e internacional, el país es una taza de leche. Con esas declaraciones, el ex Ceremi de Energía de la región del Biobío, Jorge Cáceres, desdramatizaba la situación de seguridad en el país en medio de un encuentro empresarial en Concepción y tras el atentado del fin de semana en la central hidroeléctrica Rucalhue, en la comuna de Santa Bárbara, donde resultaron quemados 48 camiones y 3 maquinarias. Palabras que horas después marcaron el fin de su gestión. A ese Ceremi lo echamos.
Presidente, me parece, después de un atentado tan grave como el que sucedió en la central Rucalhue, que es un mensaje inadecuado, y por eso respaldo plenamente la decisión que tomó el ministro de Energía y el ministro Cordero. Es decir, que esto no se pueden dar señales equívocas, ¿no? Y es que sus dichos provocaron inmediatamente el rechazo en quienes participaban de la actividad y las críticas del mundo político, solicitando su salida a solo días del atentado, sindicado como el más grande ocurrido en la macrozona sur. Estoy de acuerdo que lo que ha sucedido esta semana es grave sin duda, pero si ustedes lo analizan desde el punto de vista nacional e internacional, el país es una taza de leche. Eso de decir que yo tengo miedo de llegarme, yo camino a las 2, 3 de la mañana sin ningún problema, es una taza de leche. Llevamos 4 años de estado de excepción. Si esa es la realidad que usted dice que es propicia para poder realizar inversiones, tenemos un problema. El ataque ocurrió cerca de las 2 de la madrugada del domingo, cuando un grupo de 12 encapuchados armados ingresaron a las faenas del proyecto. En el lugar maniataron al personal de seguridad que se encontraba de turno y luego prendieron fuego a las dependencias de la hidroeléctrica en construcción. Yo llamaría también al presidente Boric a revisar la gestión de distintos seremis, porque hay algunos seremis que no sabemos lo que están haciendo. Así que tal vez esta es una oportunidad también para que se revise la gestión que está teniendo el gobierno en nuestra región. La señorita Moya, el señor Durán y por cierto también Crispi. Y cuántos otros más que debieron haber puesto sus cargos a disposición. El presidente debería estar abocado a eso, a cómo ordenar su equipo. Un hecho que tensionó las relaciones con China, ya que la hidroeléctrica es filial del conglomerado China International Water y Electric Corp. La embajada china acusó que las cuantiosas pérdidas económicas socavaban gravemente la confianza de las empresas chinas en la seguridad local y en el entorno empresarial, mermando su entusiasmo por invertir en la región, lo que llevó al gobierno a desplegarse por la región este jueves. Plantear en una reunión hacia el ministro Cordero en donde no solamente es la seguridad, sino que hoy día cómo recuperamos como comuna y como territorio lo que nos pasó. Así que en ese sentido queremos hoy día acoger este llamado y poder decirle a nuestra gente de que hoy más que nunca debemos estar unidos, porque la seguridad es lo que más nos importa. Hice la evaluación temprano el día domingo sobre los hechos, por eso yo al mediodía anuncié que el Ejecutivo va a hacer efectiva por primera vez la ley antiterrorista, la nueva, incluyendo no solo el delito terrorista, sino que también la aproximación como asociación terrorista a lo que ahí ocurrió. En segundo lugar, yo el día lunes recibí a la empresa y a sus ejecutivos de la compañía, y los recibí conjuntamente con el ministro Grau y también los representantes de la Cancillería. Reuniones del Ejecutivo en la zona con distintas autoridades y que también consideró un encuentro entre el ministro Luis Cordero y el embajador de China en Chile. Todo en medio de la salida de una autoridad que se suma a otras renuncias solicitadas a funcionarios del gobierno esta semana. Y una información de último minuto lo da a conocer Mega Noticias y es el siguiente. El fiscal Cooper instruyó a la PDI a indagar el rol que podría haber tenido o no el diputado Gonzalo Vinter en la compra de la ex clínica Sierra Bella. Publica Mega Noticias el 3 de marzo pasado. El fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, envió una nueva instrucción a la Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones para esclarecer el rol que habría tenido el diputado Gonzalo Vinter y precandidato ahora presidencial de Frente Amplio en el caso Sierra Bella. La solicitud del persecutor, a la que tuvo acceso Mega Noticias, provino una nueva arista en investigación por la frustrada compra de la clínica que involucra una querella interpuesta por Marcelo Becker, conocido además, un abogado, en contra de Felipe Sánchez, dueño del recinto de salud y con quien habría mantenido una amistad. Marcelo Becker tiene casos por estafa a sus parejas y la presenta la querella en contra de Felipe Sánchez. La acción judicial acusa que Becker fue estafado con 140 millones por Sánchez, quien le habría pedido dinero para realizar arreglos de fachada en la clínica privada que eran, según el escrito, fundamentales para cerrar el negocio con la Municipalidad de Santiago. Luego de presentar la querella, Becker declaró en medios de prensa que tenía antecedentes entre la vinculación de un parlamentario con Felipe Sánchez y el caso Sierra Bella. Esto entonces es lo que Fiscalía ha pedido indagar a la PDI.
En medio de una semana considerada negativa para la candidata presidencial de Chile Vamos, Diego Paulsen fue presentado como jefe de campaña de Evelyn Matei en el marco de un diálogo con vecinos de Independencia. Desde la coalición valoraron su nombramiento, con el cual dieron inicio a una nueva etapa, dicen, en la campaña de la banderada, como nos cuenta Colomba Eichholz. Candidata, ¿cómo está? Buen día. Quisiera preguntarle si qué ha pensado, qué ha reflexionado sobre la que se ha calificado como la peor semana de su campaña, la semana pasada, luego... Vamos adelante con todo, a primera vuelta y a segunda vuelta estamos contentos, llenos de fuerza. Así, la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matei, evitó referirse a los cuestionamientos respecto de las recientes polémicas que ha protagonizado. La abanderada se abocó únicamente a hablar de su recién designado jefe de campaña. Tengo la alegría de presentarles al nuevo jefe de campaña, Diego Paulsen, un hombre joven, un gran líder, una persona muy trabajadora, muy dialogante, con capacidad de armar equipos y por lo tanto vamos con todo, Diego, a la primera y a la segunda vuelta. Se trata de una experiencia nueva para el exdiputado de Renovación Nacional, al menos en lo que respecta a una carrera presidencial. Sin embargo, su trayectoria y el triunfo obtenido tras 2 campañas para disputar un cupo en la Cámara serían suficientes, según integrantes de la coalición, para darle conducción política al despliegue de Matei. Qué bueno volver a verlos a muchos de ustedes luego de un tiempo fuera de la política. Tengo una misión crucial que es potenciar todo el liderazgo de nuestra candidata presidencial a lo largo de todo Chile. Nadie duda de las convicciones y del real trabajo que tienes tú, Evelyn, así que yo soy un orgulloso de que me hayas convocado. Orgullo que también expresan sus compañeros de militancia y parlamentarios de los demás partidos que conforman Chile Vamos, especialmente porque su designación se da en momentos que desde la coalición reconocen que no han sido los mejores. Se ha dado vuelta la página, hemos tomado nota, cometimos errores, los asumimos, los reconocemos, pero viene una nueva etapa. Tengo la mejor opinión de Diego Paulsen, es de mi región, fue diputado de mi región. Es una persona transversal, va a contar con todo nuestro apoyo, le trae frescura a la campaña, juventud, experiencia, manejo político. Yo entiendo el nerviosismo por lo que han sido las últimas semanas, pero Evelyn Matei nunca ha dejado de encabezar la tabla. Entonces, lo que tiene que hacer, en mi opinión, Diego, es, a partir de ese trabajo que se ha hecho, articular de Arica Magallanes lo que es la fuerza de Evelyn Matei, y a partir de ahí construir un trabajo territorial que proyecta a nuestra candidata hacia la primera vuelta. Ese es el trabajo que tiene que hacer y estoy seguro que lo va a hacer muy bien. La pregunta es ¿con qué figura a cargo de las vocerías? Dicha designación hoy causa hermetismo, especialmente tras el nombramiento del jefe de campaña y del encargado territorial, que a partir de hoy será Felipe Valdovinos. El nombre de la ex subsecretaria de Salud, Paula Daza, toma fuerza, pero desde el equipo de Matei dicen que es algo que aún no se define. Quiero aclarar que en relación a lo publicado en los medios de comunicaciones sobre la posibilidad de ser vocera en la campaña de la candidata Matei, esto no es efectivo. Yo seguiré y como siempre he trabajado y liderando la Comisión de Salud y hablando sobre las propuestas de salud de la candidata Matei. Una candidatura que, según sus adherentes, necesita un equipo de voceros, ya que la abanderada estaría más propensa a cometer errores, señalaron. Esto sumado a la arremetida del gobierno contra Evelyn Matei, según acusaron parlamentarios de la UDI a través de un comunicado que motivó la presentación de un oficio ante la Contraloría para que investigue a 6 ministros a raíz de los constantes ataques que afirman ha recibido su carta presidencial por parte del Ejecutivo. La candidatura que lleva la primera posición en las encuestas siempre tiene más presión sobre sí. Y en este sentido, las declaraciones de Evelyn Matei la última semana y las complicaciones que algunas veces parece tener para enfrentar la contingencia son el resultado de aquello. Está en el ojo público, mediático y de la ciudadanía, pero además tiene contendores a su izquierda y a su derecha. A quienes tendrá que enfrentar en una campaña que a partir de ahora comienza su despliegue territorial en el caso de Evelyn Matei. Vamos a la pausa, al regreso nos va a acompañar el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez. El diputado Ramírez va a estar con nosotros en CNN Prime. Vamos a conversar con el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez. ¿Cómo está, diputado? Gracias por acompañarnos.
Gracias a ti, Mónica. Buenas noches. Muy bien. Usted nos dijo aquí en CNN Prime que quería primarias a todo evento. No hay primarias al final en Chile Vamos. ¿Quedó muy frustrado con la decisión? No, porque cuando hay buenas razones, Ya. uno obviamente puede cambiar de opinión. Y aquí las razones que dio la candidata para tomar la decisión que tomó de verdad son muy potentes y yo las comparto. Ya, lo que pasa es que igual no ha cambiado nada porque ya casi Kaiser ya no estaban como opción. O sea, la opción era una primaria entre Carter, Matei, Cruzcoque y Chaguán, a lo sumo. Y eso era lo que estaban, a lo que aspiraba usted. Usted decía, con 2 ya me basta. Entonces, no cambió nada en 3 días. Es cierto, pero hubo un argumento que yo no conocía Ya. Y que me hizo todo el sentido del mundo, que fue el siguiente. Evelyn Matei en algún minuto dijo, miren, una de las ideas de las primarias, la idea principal la compartíamos todos. La primaria tenía que servir la amplia para ganar en primera vuelta y obtener mayoría parlamentaria. Y una primaria acotada no surtía o no generaba ese efecto. Tenía que estar José Antonio Kast y Johannes Kaiser. Pero el argumento que yo no había pensado y que también me hizo mucho sentido fue el siguiente. Evelyn Matei nos dice, mira, las primarias deben cambiar el escenario de primera vuelta. Por ejemplo, la izquierda hoy día tiene 5 candidatos de 5 partidos distintos. Estoy contando a Jaime Mulet. Y lo que va a ocurrir es que va a llegar un candidato de esos 5 apoyados por todos los partidos. En el caso nuestro, si nosotros hacíamos una primaria, por ejemplo, por los nombres que salieron, con Rodolfo Carter, con Francisco Chaguán y con Luciano Cruzcoque, al ganar esa primaria, subiendo que se ganaba, el escenario en primera vuelta era exactamente el mismo. Con o sin primaria, íbamos a tener que competir. ¿Cómo no lo haber pensado? Con Johannes Kaiser. Perdón, no lo había pensado. Y el hecho de que la primaria no alteraba en nada el escenario de primera vuelta. Entonces, al final, tiene mucho más sentido hoy día armar un comando definitivo pensando en la primera vuelta que tener una campaña con 2 estaciones. Que hace sentido cuando, insisto, la última estación, que es la primera vuelta, o la penúltima, si se quiere, se modificaba de alguna manera, pero en este caso daba igual si había primaria o no. Igual Johannes Kaiser y José Antonio Kast iban a ser los rivales en primera vuelta por este lado. Ya, la candidata nos dijo, ¿no pesan nada los partidos? Pesan mucho, si lo conversamos, pusimos argumentos sobre la mesa y finalmente en una conversación abierta, porque Evelyn Matei es una candidata muy abierta para oír opiniones, para tomar decisiones en equipo. La verdad es que decantó solito el hecho de que era importante llegar a primera vuelta. Oiga. Además que esos últimos días, después de que tú y yo hablamos, ¿sí? Se produjo algo que no pensábamos, que era que se enredó un poquito la parte, si tú quieres, jurídica, porque cuando Francisco Chaguán renuncia a Renovación Nacional, empezó todo un debate acerca de si la ley antidiscolo se le iba a aplicar o no, de si finalmente el CERVEL iba a aceptar esa candidatura o no. Y por supuesto que sin esa certeza, hacer una primaria era arriesgado, porque podría ser que finalmente el CERVEL objetara esa candidatura. Y eso ocurrió, obviamente, después de que tú y yo conversamos sobre este tema. Ya, y con Chaguán adentro, entonces usted dice que a lo mejor hubiera sido distinto, con la certeza de Chaguán dentro. Quizás, pero como no estaba ese escenario de certeza, nunca se analizó ahora, así tal cual. Si igual hubiera estado dentro, seguía el argumento de Evelyn Matei, por eso es que yo le digo que es como raro, pero en fin, ya. Quiero preguntarle... No, pero si no es tan raro. Había un argumento que hace mucho sentido. Aquí los que nos están viendo juzgarán si es un buen argumento o no. Ya. Ahora, ¿fue un error no decirle que sí de inmediato a Kaiser en el tiempo aquel en que él sí estaba por una primaria y sí ofreció primaria? ¿No lo habrán menospreciado? No lo menospreciamos. Nosotros lo que hicimos fue decir, vamos con Kast también. No, pues, pero no le dijeron a él, vamos. Le dijeron tenía que estar Kast. Podrían haber tenido a Kaiser. Pero obvio, y la razón era muy simple, Mónica. A nosotros nos parecía en ese momento que no nos olvidemos que Kaiser fue elegido diputado por el Partido Republicano, que él tiene una cercanía con el Partido Republicano y tiene una cierta coincidencia de ideas, si tú quieres, con el Partido Republicano. Y nuestro argumento era, bueno, ¿por qué nos piden que le ganemos al Partido Republicano o a ese mundo 2 veces? Una vez en la primaria y otra vez en la elección de primera vuelta. Lo que nos parecía lógico era que compitiéramos todos, y cuando digo todos, también Rodolfo Carter y todos los que quisieran también por más cercano a nuestro sector. Era como despejarle un todos. rival a Kast, más bien.
Era como hacerle el trabajo a Kast. No sé si hacer el trabajo a Kast. Yo prefiero pensarlo en que significaba como repetir la misma elección 2 veces, y eso tampoco tiene mucho sentido cuando la idea con la primaria es despejar problemas, sino sumarlos, digamos. Ya. Oiga, ¿y usted cree que Kaiser se va a bajar en favor de Kast? No lo sé. Yo creo que como no es una decisión que tiene que tomar hoy día, porque la inscripción de candidaturas presidenciales a primera vuelta es mucho más adelante, faltan elementos y falta que corra agua debajo del puente como para saber si finalmente se va a bajar o no. ¿No lo descarta? Habría que preguntarle a él. Yo no descarto nada. Si en política los meses que faltan para la inscripción de candidaturas, que deben ser 3 o 4 por lo menos, o 5 quizás, puede pasar cualquier cosa. Por lo tanto, yo por supuesto que no lo descarto. Pero, insisto, hoy día hay muy pocos elementos como para saber qué es lo que finalmente Johannes Kaiser va a escoger. Sí, ahora lo más difícil para ustedes es enfrentarlos a todo ese sector con un solo candidato. Es más difícil que enfrentarlos divididos. Perdóname, repíteme la pregunta, es que algo pasó aquí con el audio. Para ustedes es más fácil enfrentarlos divididos que con un solo candidato. Bueno, nuestro plan original, insisto, era una primaria amplia en que nos enfrentáramos todos en la primaria. Sí, pues por eso. Este escenario de primera vuelta con Kaiser y Kast es el escenario que ellos finalmente eligieron que tuviéramos. Nosotros no queríamos este escenario. Nosotros estábamos convencidos de que con un solo candidato ganábamos en primera vuelta y obteníamos mayoría parlamentaria. Yo siento que esa opción de ganar en primera vuelta está descartada, por supuesto que está descartada, y tener mayoría parlamentaria queda en duda. Yo creo que fue una mala decisión de Kaiser y Kast, pero el escenario que tenemos, bueno, es lo que finalmente ellos propiciaron. Quisiera preguntarle, lo veía en una entrevista en Exante, y usted enuncia la idea de que se va a crear una especie de consejo de campaña. ¿Ahí tendrían mayor peso, una representación importante los partidos de Chile Vamos? A ver, todas las candidaturas presidenciales, cuando digo todas me refiero a las de nuestro sector y también de izquierda, tienen una especie de comité estratégico, comisión política, consejo de ancianos, samuráis, llámele como quiera, que son personas con cierta experiencia que asesoran y ayudan en las decisiones más importantes al jefe de campaña y a la candidata. Y esta campaña no va a ser distinta y va a tener ese comité estratégico, no tiene nombre, así que póngale cualquiera de lo que les dije en el pasado, hace un minuto. Y ahí obviamente que van a haber personas con experiencia que vienen de los partidos, pero conociendo a Evelyn Matei, ella va a querer incorporar también a gente del mundo independiente. Me imagino que hay un equilibrio importante entre hombres y mujeres, que es algo que también a Evelyn Matei le importa. Y por su pasado como alcaldesa, van a haber también alcaldes. Evelyn Matei es la única candidata presidencial que ha sido alcaldesa. Y ese es un tema también, que... Pues. ¿Verdad que Carolina Toa también? Sí, pues. Tiene toda la razón. Bueno, tendrá que llegar primero a primera vuelta. Puede ser entonces la única candidata que sea alcaldesa. Y por lo mismo para ella el tema del mundo local, de las decisiones que se toman a nivel local, municipal, regional, es muy importante. Así que yo creo que por ahí va a ir ese comité, o comisión, o consejo. ¿Cuál diría usted hoy día que es la principal debilidad de la campaña después de los errores varios que vimos la semana pasada? ¿Qué requiere la candidata reforzar la campaña? Yo creo que lo que tenemos que reforzar es la línea de defensa, para serte franco, Mónica. ¿Es la qué, perdón? La línea de defensa, porque en la última semana hemos visto al presidente de la República y a 6 ministros de Estado, 6, atacando permanentemente a Evelyn Matei. La verdad es que el presidente ha dicho que él va a cumplir con la presidencia, de que el gobierno va a cumplir con la ley de no intervenir en la campaña, pero eso no solamente significa no apoyar a un candidato en particular, sino que no se cumple con la presidencia cuando está todo el gobierno volcado a criticar todos los días a un mismo candidato, que en este caso es Evelyn Matei. Es evidente que el gobierno prefiere a cualquier candidato menos a Evelyn Matei en segunda vuelta, porque es la candidata más fuerte y es a la que le temen más. Pero eso no es razón suficiente como para atacarla de la manera que lo han hecho.
Y yo creo que el comando, frente a un gobierno que actúa así, va a tener que tener una línea de defensa, vocerías que sean capaces de responder a tanto ataque del gobierno. Ya, y en esa, voy a ir sobre eso en un ratito porque hay unas declaraciones del ministro del Interior, Álvaro Elizalde, pero antes usted decía, es la candidata a la que más le temen. ¿Y a cuál es la que más le temen ustedes? ¿Cuál es la más difícil o el más difícil de ganar del otro lado? Yo creo que, de verdad te lo digo, cualquiera de los 5 candidatos que gane la primaria, es una primaria competitiva, es una primaria con candidatos de verdad, y por lo tanto el que gane va a llegar con mucha fuerza a la primera vuelta. O sea, mi llamado a nuestro sector ha sido siempre el mismo: no menospreciar ni un minuto al candidato que nos vamos a tener que enfrentar, sí, yo y se no lo he tener escuchado, por pero me ningún gustaría motivo... hilar más fino todavía. Y Bodanovich, Toá, Winter o Jara, sé que está también Mulet, pero está más abajo todavía en las encuestas y tiene un partido más chico. No quiero menospreciarlo, pero ¿cuál se le hace más difícil? Yo creo que, a ver, hoy día los que marcan menos, digamos, son Mulet y Bodanovich. Sí. Por lo tanto, lo más probable es que esos 2 candidatos no ganen la primaria, de acuerdo a los números. Pueden cambiar, por supuesto. Sí, pero ¿cuál es más difícil de los 3 que podrían ganar, según usted? ¿Cuál es más difícil de enfrentar? Pues te juro que para mí es difícil decirlo. Yo creo que Toá, Janet Jara y Winter son los 3 muy complicados. Y el hecho de que venga del Partido Comunista Janet Jara, ¿no les hace a ustedes más fácil enfrentarla? A ver, yo creo que... Lo que pasa es que, ¿sabes lo que pasa, Mónica? Ganó el presidente Boric. Y no ganó Jara. Era el candidato improbable, que era el candidato... Sí, pero estaba Yana Proboste, estaba Paula Narváez, había personas que uno podría decir en el papel, en el espectro político, son más de centro, son menos radicales, tienen mejores posibilidades de ganar. Y no, ganó Gabriel Boric, que en esa época él se autodefinía como más de izquierda que los comunistas. Eso decía él de sí mismo. Entonces, tú me estás diciendo, bueno, Janet Jara es comunista, con eso la tienen un poco más fácil. No, se lo pregunto, porque creo que es una buena candidata también. Le he escuchado a varios de su sector que es una buena candidata. Yo creo que los atributos personales pesan mucho en una campaña como esta, Mónica. Y por lo mismo yo creo que cualquiera de esos 3 candidatos sería un rival muy difícil de vencer. ¿Y usted cree que...? Creo que vencemos a cualquiera de los 3 hoy día. Y creo que esa es la razón por la cual el gobierno está tan empecinado en criticar a Evelyn Matei. Pero cree que es una candidata difícil, Jara, por sus características personales, ¿cree que Jara también es una candidata difícil de ganar? Sí, absolutamente. Absolutamente. Y yo me doy cuenta, en el Congreso, ella era una persona que generaba mucha adhesión en todos los parlamentarios de gobierno. No solamente generaba adhesión en los parlamentarios comunistas. Yo creo que tiene al interior de la coalición de gobierno un liderazgo bastante transversal. Y lo puede decir de Winter y de Carolina Toá. Ya. ¿Y qué debilidad le ve a Toá? Perdón, no estoy con problemas de audio. Dame un segundo a ver si logro arreglar esto. A ver si lo logramos arreglar. Vamos a tratar. A ver, repíteme la pregunta, por favor. Le pregunto qué punto positivo le ve a Carolina Toá y qué debilidad. ¿Ahí? ¿Aló? Sí, lo escucho perfecto. Ay, sí, yo te oigo también. Ya. ¿Qué debilidad y qué punto fuerte le ve a Carolina Toá? A ver, Carolina Toá es una persona que yo tengo la impresión de que trabaja mucho. Es una persona que tiene mucha experiencia, ha sido parlamentaria, alcaldesa y ministra. Y creo que esa es su principal fortaleza. Creo que Janet Jara y Gonzalo Winter quizás tienen más habilidades blandas que Carolina Toá. Puede ser más atractivo, más empático que Carolina Toá. Ahora quisiera llevarlo a lo que usted hablaba. Van a Contraloría por los ataques que ha recibido del gobierno, dicen ustedes, de Evelyn Matei, pero le ha respondido el ministro del Interior, Álvaro Elizalde. Ha dicho, si se instala una fake news, corresponde aclarar. Y ha dicho, resulta absurdo cuestionar principios básicos de toda democracia, tales como la libertad de expresión. ¿Qué buscan los parlamentarios que han anunciado esta presentación? ¿Censurar el debate democrático? O sea que si ellos mismos dicen que no corresponde que apoyar a un candidato en particular, entonces ellos están vulnerando la libertad de expresión.
Cuando usted le pregunte a Álvaro Elizalde, oiga, ¿y cuál de los 5 candidatos es su candidato o el candidato de gobierno y él no responda, está vulnerando esa libertad de expresión? El argumento del ministro Elizalde es totalmente absurdo. Acá hay una norma que es legal de presidencia del gobierno y eso significa, por un lado, que el gobierno no puede estar apoyando y poniendo la máquina a favor de un candidato, pero tampoco puede estar poniendo la máquina en contra de un candidato en particular. Eso es obvio. Y no pueden... Por lo tanto, es la que, respuesta lo que del él ministro dice es Elizalde que es si ustedes totalmente instalan absurda. fake news sobre el gobierno, que ustedes instalan fake news sobre el gobierno, ellos tienen derecho a clarificar esos puntos. Que eso es lo que ellos dicen que han hecho. Yo mañana le voy a mandar unos recortes al ministro Elizalde de los 6 ministros y del presidente que han respondido cosas que no son fake news. Simplemente se preocupan de atacar a la candidata. Ya usted dice que es intervención electoral. Es totalmente intervención electoral. Ya. Y entiendo por qué lo hacen. Porque Evelyn Matei es la candidata a la que más le temen. Antes que nos acabe el tiempo, lo primero, ¿usted también cree que el golpe de Estado fue inevitable y cree también que hubo muertes entre el 73 y o sea, que las muertes entre el 73 y el 74 eran inevitables? A ver, yo creo que el golpe de Estado, el quiebre institucional era absolutamente inevitable. Ya había un quiebre institucional, ya había un gobierno fuera de la Constitución y la ley que polarizó y nos llevó al extremo de la locura aquí en Chile. Y creo que la única salida era efectivamente un golpe de Estado y era inevitable. Creo que la violación a los derechos humanos aquí en Chile, en esa época y en cualquier parte del mundo, perpetrado por cualquiera, es absolutamente condenable y nunca tiene justificación. Pero mi pregunta sobre si las muertes eran inevitables, evitables. le voy a contestar, no lo sé si eran evitables o no. ¿En serio? Sí, no lo sé si eran evitables o no, pero creo que la violación a los derechos humanos son siempre inaceptables. Y creo que un golpe de Estado es una cosa triste que se produce cuando los países llegan al borde del precipicio, y creo que estábamos ahí, en el borde del precipicio. Ahora, permíteme hacerle 2 puntos, pero lo primero es que otra cosa es que hayan sido incapaces los políticos, pero habían mecanismos institucionales alternativos. Pero además cuando usted me dice que una muerte, o sea, porque una muerte, desaparición, torturas, fusilamientos, violaciones, cuando se califican como inevitables, entonces no se puede responsabilizar a alguien. Porque lo que es inevitable es como una fuerza de la naturaleza y por lo tanto significaría que nadie es responsable. Si algo es inevitable y va a pasar sí o sí. Entonces, ese es el principal cuestionamiento, Mónica, que se ha hecho a las palabras de decir que había muertes inevitables, que son las que pronunció la candidata Matei. Mónica, yo creo que estás llevando el argumento muy lejos. De verdad te lo digo. Evelyn Matei no ha dicho que las violaciones, las torturas, las desapariciones forzadas eran inevitables. Ya, es que no me mezclen en el argumento eso, porque Evelyn Matei nunca ha dicho una cosa así. Se lo concedo, saquémosle eso. Cuando usted dice que hay muertes, que las muertes entre el 73 y el 74 que no sabe si eran evitables, entonces no, si es no que sé por lo siguiente, porque si tú tienes tanques en la calle y tienes aviones que están bombardeando la moneda, se pueden producir muertes. Sí, pero no hubo solamente eso, entre 73 y 74, usted lo sabe. Está bien. Yo te estoy diciendo, yo no sé si en ese contexto se pueden evitar las muertes, pero en el contenido que leíste a tu pregunta, todo lo que dijiste yo lo considero, y Evelyn Matei también, absolutamente inaceptable y condenable. Reprochable aquí y en la quebrada del Ají, y no tiene justificación las violaciones a los derechos humanos. Para ser súper fieles a las palabras, dice... Que además esta es la posición que en ese momento, de que el golpe era inevitable y luego de que las violaciones a los derechos humanos eran inaceptables, fue la posición de Patricio Elwin en la época, de Frei Montalva en la época. Esa es exactamente la misma posición que hoy día está defendiendo Evelyn Matei. Ellos después cambiaron su postura respecto del golpe, pero además, más allá del golpe, respecto de las muertes, que es probablemente lo más doloroso para los familiares de las víctimas, nunca dijeron, ni Frei Montalva, ni Patricio Elwin, que había muertes entre el 73 y el 74 que eran inevitables, muertos, porque para ser para ser justos con la candidata, como usted mismo me dijo, lo que dijo es que era bien inevitable entre el 73 y el 74 que hubiesen muertos. Sí, pero ella lo dice en el sentido que normalmente cuando hay golpes de Estado hay muertes. Eso no significa ni justificarlas ni desearlas. Por eso creo que el gobierno sobre todo estiró mucho el debate en torno a esa frase. El sentido es simplemente que hubo un quiebre institucional que llevó inevitablemente a un golpe, que en ese momento no había otra salida.
pero que luego las violaciones de los derechos humanos, que efectivamente es lo que alejaron a Patricio Elwin y Frei Montalva de la situación que estaba ocurriendo en el minuto, nosotros hoy día defendemos con mucha claridad que los derechos humanos se tienen que defender siempre y en todo lugar. Y en esa materia no tenemos doble estándar, a diferencia de gran parte de la izquierda que está participando en la primaria oficialista. Ya. Para cerrar, porque se nos acabó el tiempo, quiero preguntarle, no qué quiere, pero qué cree que va a ser, o quiénes, no qué, quiénes. ¿Cuál va a ser la segunda vuelta? Hago un pronóstico hoy. Va a ser entre Evelyn Matei y el que gane la primaria al oficialismo. Ok. ¿Y no le preocupa en nada que hoy día estén sumando, o cree que es incorrecto decir, como Kast y Kaiser en algunas encuestas suman más que Matei, ¿está en riesgo Matei? O sea, no, yo no menosprecio ni a José Antonio Kast ni a Johannes Kaiser, tengo el mayor respeto por ellos, pero estoy absolutamente convencido de que Evelyn Matei va a ganar la primera vuelta. Y por lo tanto, y creo también que la izquierda sabe ganar elecciones y es un rival formidable y muy difícil, y por eso creo que en segunda vuelta va a estar Evelyn Matei, que va a ser la más votada en nuestro sector, y va a estar la persona que gane la primaria de gobierno. Yo no creo, no es que no quiera, me encantaría que que la segunda vuelta fuera entre dos candidatos de este sector, me encantaría, pero lamentablemente creo que eso no va a ser así. Yo creo que lo que va a ocurrir es que va a haber un candidato de izquierda y vamos a tener una segunda vuelta muy competitiva y muy cerrada. Guillermo Ramírez, le agradezco mucho que nos haya acompañado y solo quiero aclarar una cosa para cerrar. Cuando yo le hacía la enumeración de violaciones a los derechos humanos, no lo hacía diciéndole que esa había sido la frase de la candidata, por eso la ley textual, sino haciendo alusión a lo que estábamos conversando con usted respecto de si eran inevitables o no las violaciones a los derechos humanos. Hago el punto y leí la frase textual para que el debate entre izquierdas y derechas sea en base a las palabras que han cada uno pronunciado. Así que le agradezco muchísimo que nos haya acompañado una vez más en CNN Prime. Y yo le agradezco la aclaración y le agradezco la invitación. Siempre disponible, Mónica. Muchas gracias. Lo sé. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, controversia generaron las declaraciones del senador y presidente del PPD, Jaime Quintana, quien aseguró que el Estado de Chile ha sido parte de propagar el antisemitismo y que en la Franja de Gaza no hay un genocidio. La candidata presidencial Carolina Toá tuvo que salir a desmarcarse de las palabras del líder de su partido. Lo mismo hicieron todos los abanderados del oficialismo. Los detalles con Macarena Román. Yo no usaría la palabra genocidio, pero creo que la respuesta y el derramamiento de sangre al cual se refiere el Papa es brutal. Los genocidios tienen otras características, es el intento de erradicar un pueblo. Fueron las palabras del senador y presidente del Partido por la Democracia, Jaime Quintana, quien tomó distancia a la postura que ha mantenido el Estado chileno frente a la guerra en Gaza. Acá lo que se está luchando son con terroristas, lamentablemente hay muchos inocentes muertos, mujeres también, y los principales responsables de cuidar a estos niños son sus propios padres, que lo usan muchas veces como escudo humano. El parlamentario también aseguró que el Estado de Chile ha sido parte de propagar el antisemitismo, palabras que rápidamente tuvo que enfrentar la candidata presidencial del PPD. Es que parte de la comunidad palestina pidió explícitamente que no guardara silencio. Como futura presidenta voy a insistir y profundizar lo que ha sido la política nuestra como gobierno y también en gobiernos anteriores en contra de las acciones que ha llevado adelante el Estado de Israel y que han significado la muerte de miles de personas. Decir que tiene que pronunciarse por los dichos de un parlamentario de su partido no tiene por qué compartir o entenderse que tiene que aclarar las declaraciones de los miembros de su partido, aunque sean presidente de un partido. Creo que eso no corresponde. No solo la candidata tuvo que dar explicaciones, también desde su partido, a través de un comunicado, se diferenciaron de su presidente. Las declaraciones del senador Jaime Quintana en una radio han sido hechas a título personal. El PPD es un partido democrático, amplio y plural, donde se permite la discusión y la diferencia. Que un senador de la República, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, sostenga que lo que ocurre en Palestina no es un genocidio, me parece peligroso, ya que la posición oficial del Estado de Chile es que lo que ocurre en Palestina es un genocidio. El senador Quintana
ha dicho una verdad del porte de una catedral. No podemos seguir negando cómo ha crecido el antisemitismo en nuestro país, cosa que algunos quieren invisibilizar. Más que negar el debate, lo que esperamos es que las autoridades recojan el guante y todos transversalmente condenemos el antisemitismo. Pero la condena de los presidenciables del oficialismo estuvo principalmente vinculada al no reconocimiento del genocidio en Gaza por parte del senador Quintana. Yo creo que la situación que existe en Gaza es una situación muy preocupante, dramática, donde la postura del gobierno ha sido bastante clara. Deberá ser esa nuestra orientación, de buscar fórmulas de acercamiento entre aquellos que llevan una disputa hace tanto tiempo y que está causando tanto sufrimiento. Quiero hacer un llamado a que nuestras declaraciones como precandidatos o actores del mundo de la política tengan un lenguaje que dé cuenta de lo que ha sido la tradición chilena en torno a los temas internacionales. Yo estoy profundamente en desacuerdo con el senador Quintana. Y asesinan a 50.000 personas en 2 años. No nos queda más que pensar que esto es la definición más precisa de genocidio, tanto en su acción como en su intención. En la oposición no hubo declaraciones al respecto. Candidata, a preguntarle por los dichos del senador Jaime Quintana, que dijo ayer que Chile lamentablemente ha sido parte de propagar el antisemitismo. Dijo además que los responsables de cuidar a los niños son los padres, que muchas veces lo usan como escudo humano. Perdón. Muchas gracias. Vamos. No solo la candidata Matei se abstuvo de referirse al conflicto, sino que ninguno de los que hoy están representando a la oposición pese a la insistencia. Todo en el marco de una situación que hasta el momento ha cobrado la vida de más de 51.000 personas desde octubre del 2023. La Corte Suprema revocó una resolución de la Corte de Santiago y le ordenó revisar el recurso de amparo interpuesto por la defensa de Manuel Monsalve, escrito que eventualmente podría sacarlo de la cárcel. Recordemos que el ex subsecretario del Interior está cumpliendo prisión preventiva desde noviembre del año pasado, cuando fue formalizado por los delitos de violación y abuso sexual en contra de una subalterna suya. A inicios de abril, el 7º Juzgado de Garantía ya había rechazado cambiar las medidas cautelares de Monsalve, tras lo cual su defensa recurrió de amparo. Ayer les contábamos de la preocupación de las autoridades por el rápido aumento de la circulación de la influenza, que en los próximos días podría ser el virus predominante. Hoy se informó que la forma y los montos asociados para el refuerzo de la red asistencial. María Luisa Carrión con el informe. ¿Usted está vacunado? Sí. ¿Desde cuándo? De hace poquito, 2 semanas atrás, más o menos. Estaba con un poquito de problema respiratorio, pero ya me lo están solucionando la kinesióloga. Estoy cuidando más y estoy saliendo menos, vengo porque tengo que hacer terapia. Es que no queda de otra. Las personas mayores son uno de los grupos de la población que tienen que tener más cuidado de no contagiarse de influenza. Ya se vio en el hemisferio norte, nuestro punto de referencia, que fueron los pacientes más afectados. La influenza es un virus que va cambiando mucho en el tiempo. Siempre todos los años tenemos variantes nuevas porque cambia todos los años y por eso siempre la población en riesgo se tiene que vacunar. Contagiarse con el influenza es muy fácil por las gotitas, por toser y la cercanía, sobre todo cuando ahora empieza el frío. Estamos todos hacinados en lugares por el frío y eso ayuda a que exista cierto mayor contagio. Lo que se quiere evitar a toda costa. Aún estamos lejos de alcanzar el 85% de cobertura en la campaña de vacunación contra la influenza, lo que generaría el denominado efecto rebaño, porque lo cierto es que el virus no da ni dará tregua. Dentro de los virus respiratorios que generan cuadros graves, la influenza es el que tiene mayor circulación. Y además, como lo anticipamos desde comienzos de año, durante abril ha tenido un crecimiento exponencial. Eso quiere decir que el aumento semana a semana de la circulación de influenza ha aumentado muy rápidamente, llegando ya a un 40% de todos los casos que dan positivo por algún virus respiratorio, y este patrón se va a mantener. Porque todos los expertos coinciden en que el primer pic de contagios de la influenza será en la quincena de mayo, es decir, no falta nada, el tiempo justo para lograr inmunizarse contra este virus si quiere estar protegido. Recuerde que la vacuna tiene un periodo de 14 días para hacer efecto. Los centros asistenciales, en tanto, ya notan un aumento en el número de atenciones. Ha aumentado enormemente la
cantidad de consultas respiratorias versus las morbilidades que hacemos a diario, pero todavía hay ofertas para la gente, todavía también tenemos posibilidad estamos vacunando a la población. En general, los grupos más vulnerables, que son los menores de 5 años y los mayores de 65, son el grupo que más consulta. Este último tiempo también se ha visto una mayor consulta en los adultos mayores y con casos positivos para influenza también. Y por eso las autoridades sanitarias se preparan. Como mínimo se espera aumentar en 144 las camas críticas de adultos en el país y en 246 las pediátricas. La atención primaria ya fue reforzada y lo mismo ocurre en hospitales. Esto lo podemos cuantificar de la manera más sencilla en la cantidad de recursos que estamos transfiriendo, tanto a la atención primaria de salud, que son 6,6 mil millones de pesos que se transfieren anticipadamente. Esto ya está transferido a nuestro nivel de atención primaria, y al nivel secundario y terciario, el nivel hospitalario, también una cifra similar de 6,7 mil millones de pesos adicionales para este periodo de campaña de invierno. El uso y el destino de esos recursos se planifica a nivel local. Es decir, son los mismos recintos los que deben tomar la determinación sobre en qué utilizar ese recurso y cuándo ejecutarlo, pudiendo, por ejemplo, contratar más personal de apoyo para aumentar consultas o atenciones de urgencia. Se va abril y llega el quinto mes del año, uno que pondría a prueba nuestro sistema, dado que la influenza pasaría a ser el virus con mayor circulación. En la madrugada de hoy, la capital de Ucrania vivió su peor ataque desde julio del año pasado. Moscú envió 70 misiles y 145 drones que acabaron con la vida de 12 personas y dejaron a decenas de heridos. El informe es de Antonia Galilea. ...70 misiles y 145 drones cayeron sobre Kiev en la madrugada de este jueves, dejando al menos 12 muertos y 90 heridos. El ataque mortal por parte de Rusia ocurrió a pesar de la propuesta de tregua que Zelensky había formulado hace algunos días. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? ¿Qué más quieres? ¿Cuánto más? Cada vez que paso algo así, siempre me pregunto cuánto más, por qué no es posible seguir el camino de la paz para arreglar las relaciones y salvar a la gente. El mismo Donald Trump, que horas antes acusaba al presidente ucraniano de obstaculizar un acuerdo de paz, no tardó en condenar a Moscú por el mortal ataque. No estoy contento con los ataques rusos a Kiev, innecesarios y en un mal momento. Vladimir, basta. Mueren 5.000 soldados a la semana. Consigamos el acuerdo de paz. Este es el peor ataque a la capital de Ucrania desde julio del año pasado, lo que complica las negociaciones que existían entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania para poner un alto al fuego. Y el hecho de que Ucrania esté dispuesta a sentarse a la mesa de negociaciones tras un alto al fuego total con los terroristas que organizaron todo esto en nuestro territorio, exclusivamente en nuestro territorio, es un gran compromiso. Sin embargo, el presidente de Ucrania fue claro al señalar que no aceptará ninguna concesión territorial. Con esto se refiere específicamente a Crimea, una península ucraniana anexada ilegalmente por Rusia en 2014. Zelensky se ha negado categóricamente a hacer concesiones y ha declarado el no reconocimiento legal de Crimea como parte de Rusia. Demostró su disposición de forma ostentosa a negociar únicamente sobre un alto al fuego y únicamente en sus propios términos. Este enfoque esquizofrénico del régimen de Kiev demostró una vez más la absoluta incapacidad negociadora, la irresponsabilidad y el deseo de masacrar hasta el último soldado ucraniano. Trump también afirmó que para llegar a un acuerdo de paz, Ucrania debía reconocer el control ruso de Crimea. La negativa de Zelensky produjo que el presidente estadounidense lo criticara públicamente antes de que Moscú realizara el ataque. Si Trump reconociera unilateralmente a Crimea como territorio ruso, estaría renunciando de inmediato a quizás la carta de negociación más importante en todas estas conversaciones. Ucrania, por supuesto, ha insistido en la restauración total de sus fronteras anteriores a 2014, pero se ha reconocido ampliamente en los círculos políticos ucranianos que Ucrania dejaría de insistir en su reclamación contra Rusia por la devolución de Crimea y permitiría que este asunto permaneciera sin resolver, pero también sin oposición. El ataque ha obligado a Volodymyr Zelensky a interrumpir su viaje a Sudáfrica para volver a su país.
Mientras que las ofensivas rusas se intensifican, Trump señaló que ya tiene una fecha límite para llegar a un acuerdo y terminar con el conflicto. 9:03, estamos listas con Alicia Contreras, nuestra editora internacional, para la revisión de las informaciones que nuevamente están centradas en el fallecido Papa. Así es, Mati, una masiva ¿Cómo que despedida. Mati? O sea, es un honor que me digas Mati, pero bueno, lo voy a atribuir. Mónica. Yo lo voy a atribuir, primero, a que es un honor, porque Sí. adoro a mi amiga Matilde, y segundo, a que básicamente Matilde Burgos es quien más sabe del tema del Papa Francisco y en verdad uno identifica esta información con ella. Absolutamente. Es verdad. Mira el salvavidas que te Y mandé. tercero, que ha sido una semana Sí, larga, larga. la pobre Alicia ya está, pero ya. Y ayer no te tuvimos, entonces es verdad, andabas de premios. Sí, Felicitaciones. Muchas gracias. Ya, ok. Ya, Moni. Hecho el punto. Moni. Una masiva despedida ha tenido el Papa Sí, pues. Francisco. Así hemos visto. 90.000 personas hoy día llegaron a la Basílica de San Pedro, esto hasta las 7 de la tarde, así que probablemente ese número subió y se espera que 1 millón de personas estén en el funeral de este ¿Cuánto sábado. votó Juan Pablo II? ¿Cuánto? ¿Habrá habido? Yo no sé. Pero fue masivo, Juan Pablo II fue masivo. Yo voy a buscar, voy a buscar. Ratzinger no tanto, pero No, sí. no fue tanto, no. Pero sí Juan Pablo II. Federico Molina, nuestro enviado especial a la Ciudad del Vaticano, nos hizo un informe poco antes de que llegara la medianoche en la Ciudad del Vaticano y seguía lleno de gente esperando entrar a despedir al Papa. Sí, lo vi en Hoy es Noticia. Veamos el informe. Veamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Segundo día de capilla ardiente que se vivió en la ciudad del Vaticano para poder velar y despedir a el Papa Francisco en la ciudad del Vaticano y también en la Plaza de San Pedro y en la Basílica del San Pedro respectivamente. Una jornada marcada quizás por los dichos de Monseñor Fernando Chomalí, quien se refirió a todo lo que ha sido la previa, las reuniones previas entre los cardenales respecto al cónclave que se llevará a cabo en los próximos días, que tiene como objetivo elegir a la próxima cabeza de la Iglesia Católica. Un Monseñor Chomalí que destacó, por ejemplo, los días que hemos tenido aquí en el Vaticano, en donde han concurrido una gran cantidad de fieles a esta plaza. Se habla de casi 90.000 personas durante esta jornada, sumada a los 70.000 de la jornada anterior. Es un número significativo que finalmente han tratado de llegar a este punto para poder despedir al Papa Francisco. Pero también destacó un par de cosas, por ejemplo, algunos hitos de lo que fue el periodo del Papa Francisco, como fue sus trabajos respecto a la inteligencia artificial, al trabajo del medio ambiente y también con los pobres. Pero el otro punto que tocó fue todo el clima de cónclave que existe en estos momentos en el Vaticano, esas negociaciones, un poco de los rumores, si será un papa que mantenga la línea de Francisco, si será un papa que quizás tenga otra forma de proceder. Todas esas cuestiones se han ido tocando, pero el Monseñor Chomalí decía que esperaba que el próximo papa sea un hombre de evangelio, que sea un hombre de iglesia y que finalmente eso era lo más importante y también el momento de reflexión que existe dentro de instancias como es el cónclave. Para mañana se espera una jornada muy parecida a la de hoy, con la diferencia que mañana aquí en Italia es feriado debido al Día de la Liberación, en donde también se espera que muchas personas concurran precisamente aquí a la Plaza de San Pedro, en donde va a ser el último día de capilla ardente ya para dar paso a lo que será el funeral de Francisco ya el día sábado a partir de las 13 de la mañana, horario chileno, y 10 de la mañana, horario europeo, en donde van a acudir, se espera, cerca de 1 millón de personas, además de representantes de 190 países y con grandes líderes a su cabeza. Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, también el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, también se han sumado expresidentes de Estados Unidos como Barack Obama y también Joe Biden, que estarán presentes en este lugar, por lo cual las medidas de seguridad siguen avanzando, se siguen desarrollando y mañana se espera que
se mantenga ese ritmo de planificación y también de estructuración para preparar esta plaza para lo que será el funeral del viernes. Eso por ahora. Retomamos ya mañana esta cobertura especial de CNN Chile aquí en el Vaticano por la muerte del Papa Francisco. Bueno, y además de los distintos fieles que se han acercado a despedir al Papa Francisco, que mañana se cierra el ataúd para dar paso al funeral del sábado, también están llegando los cardenales para asistir tanto al funeral como para el cónclave que se espera después entonces de que ocurra este rito. 113 cardenales ya han llegado a Roma, son 252 los cardenales que hay actualmente, solo 133 participan en este cónclave. Ahí vemos a Fernando Chomalí, que es el único chileno que es cardenal elector, pero también han llegado otros cardenales y de hecho algunos han hablado con la prensa. La pregunta es obvia, ¿quién creen que va a suceder al Papa? ¿Cuál es el perfil? Exacto. En fin, claro. Y ellos siempre dicen, bueno, el Espíritu Santo nos dirá quién es el próximo Papa, nosotros solo acataremos. Escuchemos algunas de las declaraciones de los cardenales. Altas horas de la noche en el Vaticano y la afluencia de visitantes este jueves no baja. Es prácticamente medianoche en la ciudad del Vaticano y esta es la situación. Filas que parecen interminables, llenos de fieles que tratan de entrar hasta la Basílica de San Pedro para darle el último adiós al Papa Francisco. Al igual que el día miércoles, esta jornada de día jueves, fueron miles de los fieles que buscaron llegar hasta este lugar. Y es que las imágenes son muy similares a las de la primera jornada de velatorio, que estaba programada para terminar a medianoche. Sin embargo, eran tantas las personas que seguían esperando para ver al Papa Francisco que las puertas de la Basílica de San Pedro se mantuvieron abiertas hasta las 5:30 de la madrugada. Hubo una pausa de tan solo 90 minutos para hacer una limpieza. Según el Vaticano, desde las 11 de la mañana del miércoles hasta las 7 de la tarde del jueves, más de 90.000 personas acudieron al templo católico. Es emotivo. Cuando entré a la iglesia estaba llorando. Es muy especial porque estuve aquí hace unos 8 años. Lo vi en la ventana y ahora estoy aquí. Estaba muy emocionada. No pensé que lloraría, pero cuando lo vi, lo hice. Empecé a llorar. Es muy emotivo. Es muy triste ver al Papa así, porque esperábamos verlo, esperábamos rezar con él y escuchar sus palabras, y lamentablemente ha fallecido. Pero tenemos mucha suerte de poder verlo y rendirle homenaje y despedirnos de él. Así, el viernes es el último día para ir a despedirse del Sumo Pontífice, jornada que podría ser la más concurrida al coincidir con el feriado nacional del Día de la Liberación en Italia. Las temperaturas varían mucho del día a la noche. Hablamos de una diferencia de unos 15 o 16 grados centígrados. Por lo tanto, recomendamos a quienes deseen hacer fila y esperar su turno para rendir homenaje a su santidad, que se vistan con varias capas y estén preparados para la lluvia, el frío, etc. Mientras tanto, en la Plaza de San Pedro ya se pueden observar parte de los preparativos para el funeral que se desarrollará este sábado, para el cual las autoridades esperan a 1 millón de asistentes. Hay un funeral que va a ser muy emotivo porque han dicho que vienen muchas autoridades de todas partes del mundo, y lo que yo quiero rescatar es que el Papa ha generado unidad. Y creo que ese es el ejemplo que tenemos que seguir todos, porque no basta con llorar al Papa, sino que también preguntarse de qué manera uno, con lo que hace, genera unidad. Entre 15 y 20 días después del funeral, se debe dar inicio al cónclave en el que 133 cardenales elegirán al sucesor de Francisco. ¿Cómo debiera ser el perfil del sucesor de Francisco, monseñor? El Espíritu Santo lo dirá, y los cardenales electores. Será el próximo Papa, el que el Señor nos dé. Siempre será el Papa que nos dé, y yo a quien sea lo aceptaré. El ataúd de Jorge Bergoglio debe ser cerrado este viernes a las 8 de la noche. Eso si es que la afluencia de público no obliga a cambiar el cronograma.
Bueno, ahí teníamos el informe de Laura Soto y es muy certero lo que dice ahí al final, porque si bien está fijado para las 8 de la noche el cierre del ataúd, que sería a las 2 de la tarde de nosotros, los últimos horarios han cambiado completamente debido a la alta afluencia de personas que han ido a despedir al Papa Francisco. Entonces veremos si es que se cumplen esos plazos. Ahora sí, lo que está claro es que el sábado a las 10 de la mañana es el funeral del Papa Francisco en la Plaza de San Pedro, al aire libre, y después de eso lo van a tener que trasladar a la Basílica de Santa María la Mayor. Esto es una novedad porque es uno de los primeros papas en casi 100 años en que va a ser enterrado fuera de la Ciudad del Vaticano. Ahora, ya lo decíamos, también están llegando los cardenales a Roma, ya hay 113 cardenales que llegaron al lugar, han tenido 3 congregaciones de cardenales donde ahí hablan un poco más de los preparativos para el cónclave, pero en la interna también se empiezan a perfilar los posibles sucesores del Papa Francisco. Ahí hacen sus discursos y se empiezan entonces a ver quién podría captar los votos de la mayoría de los cardenales. Claro. Revisemos algunas de las declaraciones de cardenales italianos, electores y no electores. Veamos. Por el momento nos estamos preparando, aún no hemos entrado en la fase más dinámica, estamos en la etapa de organización. Los fieles están con nosotros, no vamos a afrontar esto solos, no es algo que hagamos solos, hay muchos fieles que nos apoyan, que esperan y rezan, y quiero que sepan que los estamos trayendo con nosotros. Fue un papa valiente y cercano al pueblo, capaz de implementar las reformas necesarias, incluso con algunos obstáculos en el camino. Sembró semillas de las que cosecharemos frutos en el futuro, y el Señor, sin duda, recompensará a su buen y fiel siervo por su labor. También una parte importante de los 12 años del pontificado del Papa Francisco fue su viaje a Chile. Para muchos dicen que eso cambió el pontificado del Papa Francisco. Ahí tenemos entonces la misión especial que mandó el Papa Francisco para investigar los casos de abuso sexual en la Iglesia católica. Matilde Burgos tuvo la entrevista exclusiva con Jordi Bertomeu, quien fue uno de los enviados especiales del Papa Francisco y quien le dio más detalles de por qué el sumo pontífice decidió enviar esta misión a Chile. Escuchemos. Veamos. ¿Qué fue lo que ustedes vinieron a hacer acá y con qué se encontraron? El Papa Francisco apenas regresó a Chile, de Chile y de Perú, se dio cuenta que la visita a Chile había sido un fracaso. Es decir, el pueblo no la había recibido. Y esto le tocó en lo profundo del corazón. Por eso, ya en el viaje de regreso en avión, una de las periodistas de American Press, Nicole Winfield, le tiró en cara, Santo Padre, esto no funciona, esta no es manera de tratar a las víctimas. Esto el Papa le hizo pensar mucho, luego lo ha dicho, lo ha confesado, dice yo allí cambié, y regresa a Roma, preguntó a varios y le pide a Monseñor Scicluna, obispo de Malta, que no estaba en el dicasterio, sino que venía de vez en cuando, le pide que por favor vaya a Chile a buscar evidencias, decía así el Papa, de quién podía tener razón. Si las víctimas, Hamilton, Murillo y sobre todo Cruz, que acusaban a ciertos obispos de encubrimiento y de no haber hecho nada con sus denuncias, o si tenían razón los obispos. Y en esta conversación, que duró casi más de 20 minutos, también el monseñor se refirió a la sucesión del Papa Francisco y aseguró que quien asuma este nuevo pontificado debería seguir los lineamientos de Francisco en torno a este tema. Veamos. Los avances que ha hecho Francisco en la prevención de los abusos, en cómo se tratan las denuncias, en cómo la Iglesia tiene que estar cercana a las víctimas y poner a la víctima en el centro. Estos avances, sobre todo es un problema de abuso, por tanto, de gestión tóxica del poder, de las relaciones asimétricas, estos avances están ahí. No hay retroceso. Lo que hay es, al revés, se irá avanzando, y estoy convencido de ello, se irá avanzando en una mayor tutela de más fieles, porque hasta ahora pensamos solo en los menores abusados sexualmente, pero ahora estamos descubriendo, por ejemplo, en mi misión especial en Paraguay,
hace 3 años, que era una universitaria, una adulta vulnerable, una universitaria acosada sexualmente por un profesor. Entrevista exclusiva de Matilde Burgos al monseñor Jordi Bertomeu, que mañana la transmitiremos de forma extensa a las 4 de la tarde. Es súper importante, es muy noticioso y él fue sin duda alguna, ahí vemos después a James Hamilton, a Juan Carlos Cruz, y para que recibiera finalmente y cambiara de actitud con las víctimas de Caradima, y con las víctimas de abusos sexuales en general de la Iglesia Católica, fue clave. Este hombre, Bertomeu, su recopilación de testimonios y lo que se hizo después, todo esto en el contexto además después de la Comisión Chicluna y todo aquello, fue muy importante. Por lo tanto, este testimonio valiosísimo que consigue en exclusiva Matilde Burgos es imperdible. Mañana lo vamos a tener a las 4 de la tarde, pero además, por supuesto que va a estar en nuestras redes sociales porque es tremendamente relevante. Y exclusiva, no quiso hablar con ningún otro medio. Bueno, es que Matilde Burgos, pues. Matilde Burgos, pues. No hay nadie que sepa más de Vaticano. Ella y la Argentina Pictá son las que más saben, sin duda alguna, en toda América Latina. Así es que buenísima esa exclusiva. Ya, pues, Moni. Nos vamos a la pausa y volvemos a CNN Prime. Bueno, les habíamos informado recién de un reportaje de Mega Noticias, el diputado Gonzalo Vinter, que hablaba de una orden de investigar de parte del fiscal Cooper. Bueno, vamos a revisar la cuenta de X del diputado Gonzalo Vinter y candidato del Frente Amplio a la presidencia. Dice: este martes, mientras cumplía con mis labores de parlamentario, fui abordado por Mega Noticias Reportaje, que consultó por una supuesta citación a declarar por el caso Sierra Bella. Quiero ser categórico, no estoy involucrado en modo alguno en la compra de Clínica Sierra Bella. Ante la afirmación del reportaje, me comuniqué por los canales formales con el fiscal Patricio Cooper para esclarecer esta situación, quien me confirmó que la información entregada por los medios es falso. No hay citación a declarar. Ahora, quien me vincula con el caso Sierra Bella es el señor Marcelo Becker, conocido públicamente por múltiples denuncias de estafa y apodado como el estafador de Tinder. No conozco al señor Becker y al señor Felipe Sánchez, que era dueño antes de los terrenos. Bueno, ahora también. También mencionado en el reportaje, solo lo vi una vez en una visita al inmueble documentada por la prensa en el marco de mi labor parlamentaria en el distrito. Frente a un reportaje hice carente de todo rigor, pasaron acusaciones sin fundamento y no verificables con la autoridad competente. Entablaré las acciones legales pertinentes para proteger mi honra. Ahora, lo que decía la información, al menos que tenía hasta ahora Mega Noticias, hablaba no una citación que descarta el diputado a través de su conversación con el fiscal, sino una orden de indagar, una orden de indagar. Ahí está entonces la declaración de las dos partes, como corresponde siempre aquí en CNN Prime, la denuncia y la respuesta del diputado Gonzalo Vinter.